Es bueno estar en la casa del Señor, cantar estas canciones, ponerse afónico, pero es así. Tengo varias hojas aquí que no corresponden, pero bueno, aquí están. En esta mañana me pareció oportuno, bueno, no esta mañana, sino la semana también, cuando estaba pensando en hablar. Nosotros vamos a tener 40 días de humillación e intimidad con Dios y ya tenemos los temas para esos días, pero ahora nos estamos preparando para llegar a esos días que van a ser a fin de febrero y en el mes de marzo. Y mirando, leyendo las Escrituras, leyendo otros materiales y uno se enriquece con la lectura, me encontré con Eliseo. Y Eliseo es un profeta del Antiguo Testamento que fue ungido por Elías, y me pareció muy oportuno y muy vigente de poder considerar la vida de Eliseo esta mañana y decir, bueno, a ver cómo está nuestra vida. Si nosotros podemos usar un parámetro, usar una regla, usar un modelo de vida, me parece que Eliseo es alguien a quien tenemos que atender y a quien tenemos que mirar. Y vamos a ir a la palabra del Señor esta mañana. Primera Reyes, capítulo 19. Perdón. En Primera Reyes, capítulo 19, encontramos en el versículo 19 en adelante, pero vamos a leer un poquito antes para que ustedes se puedan ubicar. Primera Reyes 19:15. Y le dijo Jehová: Ve, vuélvete por tu camino y por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Aber-mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Vamos a orar al Señor. Padre, gracias en esta mañana por tu palabra, por el ejemplo de Eliseo, de Elías, estos hombres tuyos. Y Señor, esto que se escribió hace tanto tiempo para nuestra enseñanza se escribió. Queremos aprender de ellos y seguir tu consejo. Gracias, oh Dios, porque tú tienes palabra para nosotros, para enderezar nuestros caminos, para corregirnos, para instruirnos, para llevarnos más cerca de ti, Señor. Gracias, oh Dios, por esta palabra en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Para ubicarnos en la historia, en el Primera de Reyes, en este capítulo 19, encontramos, si usted lee al principio del capítulo 19, dice, Elías huye a Horeb. Elías es el profeta de Dios que está sirviendo a Dios y ministrando el nombre del Señor, y Acab era el rey. Había un tremendo problema de apostasía, de incredulidad y un tremendo problema de corrupción espiritual y moral en Israel. Entonces, Elías, que quiere decir Jehová es Dios, el nombre de Elías quiere decir eso, Jehová es Dios.
él desafía a los profetas de Baal, 450 profetas. Le dijo, hagan un altar, hagamos un altar, ustedes hagan uno, yo voy a hacer otro, y pongan arriba el holocausto, el sacrificio, y vamos a clamar para que Dios mande fuego del cielo. Y cuando descienda fuego, en el altar que descienda, ese es Dios. Y si Baal es Dios, dijo Elías, síganlo a él. Entonces los profetas estuvieron ahí gritando todo el día y no descendió nunca fuego. Entonces cuando Elías se acerca al altar que él había levantado, le pone agua, muchísima agua, y uno diría está todo mojado, pero descendió fuego del cielo, quemó todo el holocausto, la roca, el agua, todo, no quedó absolutamente nada. Era fuego del cielo, era fuego de Dios. Y el pueblo dijo, Jehová es Dios. Y claro que Jehová es Dios, dijo Elías, ese es mi nombre. Y Él es el Dios de Israel. Después de eso, no había lluvia. Y Elías oró y hubo lluvia. Y entonces el rey Acab se encuentra con Elías y le dice, Elías, estás turbando a Israel. Y Elías le dice, vos sos el que turbas a Israel, porque has dejado la palabra de Dios, has dejado el consejo, has dejado la enseñanza, te has desviado el camino. Y entonces Elías recibe una sentencia, una condena de muerte. Mañana a esta hora vas a estar igual que todos ellos, los profetas de Baal. Y Elías entra en un estado de depresión, de desaliento, después de haber logrado tantas cosas. Y se va y camina, y camina, y camina. Uno puede leer y más o menos caminó 300 kilómetros. Desanimado, desalentado, y Dios tiene que tratar con él en medio del desaliento, del desánimo. Y Dios trató con Elías. Y le dijo Elías, cuando él dijo, Señor, matame, morí, yo me quiero morir. Después de haber logrado tantas cosas, ¿no? Dijo, Señor, basta, muerto, no quiero más. Y Dios le dice, tengo 3 tareas para ti. Tenés que ungir a 2 reyes y tenés que buscar a tu sucesor. Y ahí aparece el nombre de Eliseo, y el nombre de Eliseo aparece en la boca de Dios. Interesante, ¿no? La primera vez que aparece el nombre es Dios nombrándolo a Eliseo. Es algo que nos llama la atención. Dios reconociéndolo a Eliseo. Cuando pensé en esto, digo, este hombre tiene algo para enseñarnos a nosotros. Vamos a ver qué es lo que tiene para enseñarnos entonces Eliseo. Y por eso el título de esta mañana es Llamados para servir. Ahí lo tienen, ¿no? Llamados para servir. 29 veces, en todas las veces que se lo refiere a Eliseo, se lo llama varón de Dios. 29 veces, no es poca cosa. Varón de Dios, y otra de las versiones le dicen hombre de Dios. El nombre de Eliseo quiere decir Dios es mi salvación. Elías quiere decir Jehová es Dios. Y Eliseo quiere decir Dios es mi salvación, ¿no? La vida de Eliseo llegó a ser un ejemplo para todas las personas en todos los tiempos, en todo momento. Es un ejemplo como un verdadero seguidor de Dios, es un ejemplo como un verdadero hombre de Dios, desde el principio hasta el fin. Este es Eliseo. Vamos a verlo. No podemos ver toda la vida de Eliseo porque no sería imposible, no nos alcanza el tiempo. Solamente quiero hablar de 3 cosas en esta mañana. En primer lugar, el llamado de Eliseo. Y Elías fue el que tuvo esta responsabilidad de llamarlo a él. Observen ustedes que Dios le dice a Elías en el verso 16, ¿no? A Jehú, hijo de Nimsi, después y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Entonces,
En ese momento, Elías, que estaba tan desanimado, tuvo que levantarse y caminar 300 o más kilómetros de vuelta a ir a... Él se había ido al sur, bien lejos, allá no lo encontraba nadie. De hecho, que no lo encontraron y tampoco lo mataron con la sentencia de muerte que tenía. Tuvo que volver. Dios le dijo, bueno, tenés que volver. Y volvió. Verso 19. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Interesante algunas cosas que dice este verso 19. Aquí está el llamado de Elías. Y nos dice aquí, en primer lugar, partiendo él de allí. ¿Quién es? Elías. Partiendo de donde estaba. Él había ido al monte de Dios y había caminado esos 350 o 300 kilómetros. Lo encontró a Eliseo allí en Abel Meola. Abel Meola era una región que estaba entre el Mar Muerto en el sur y el Mar de Galilea al norte, a la orilla del río Jordán, una meseta o un lugar plano, no era una meseta, un valle plano donde se cultivaba la tierra y se trabajaba la tierra allí. Había muchos agricultores en esa zona y por eso él estaba trabajando con los bueyes y el arado. Y en ese lugar se lo encuentra a Eliseo. Entonces, lo ve a Eliseo y lo primero que hace Elías, aquí no habla mucho de diálogo, de conversación, diciéndole, vos sos Eliseo porque Dios me dio tu nombre. No, simplemente lo reconoce y le tira el manto sobre él. Entonces le tira el manto y Eliseo entiende inmediatamente lo que significa eso. Una, que Eliseo reconoce que es Elías el que estaba tirándole el manto, o le tiró su manto, ¿no? Lo reconoce a Elías como el profeta que desafió a los profetas de Baal, que vino fuego del cielo, que oró y hubo lluvia y ahora él estaba trabajando la tierra y que podía cosechar, podía sembrar, podía cosechar. Él lo reconoce, entendió. Él estaba trabajando la tierra. Como campesino, vamos a pensar un poquito en Eliseo ahora, él como campesino trabajaba la tierra y dice aquí que tenía 12 yuntas de bueyes. Eran 12. La última era de él. A ver si usted me entiende lo que es esto. Eran 12 pares. Quiere decir que eran 24 bueyes. Y había allí 12 hombres, por lo menos, lo mínimo, detrás de cada buey, con un arado de madera, porque en ese tiempo era así, dando vuelta a la tierra. Cuando se hace referencia a los bueyes y la tierra, es una forma indirecta de mencionar la cantidad de tierra que una familia podía tener. Entonces aquí se ve que Eliseo tenía una buena cantidad de tierra. Algunos calculan que tenía unas 25 hectáreas de tierra, que para esa región, para ese tiempo, era mucha tierra. ¿Cómo trabajaban? Arrancaba el primer par de bueyes a hacer el surco y cuando estaba adelante, unos metros adelante, arrancaba el segundo al lado, haciendo el surco al lado. Después arrancaba el tercero, después el cuarto, el quinto, así hasta el último. Y el último que arrancaba, ¿quién era? Eliseo. Eliseo, por el relato que vamos a contemplar, era el dueño de la tierra, era el administrador de la tierra junto a su familia. Entonces probablemente él tenía 11 allí hombres que había contratado para trabajar la tierra. Y de esa manera podían hacerlo más rápido. Imagínense como si fueran ahora 2 o 3 tractores trabajando uno a la par de la otra. ¿Vieron? Hay películas que muestran eso, cuando varios tractores trabajan uno a la par del otro y, bueno, hacen cientos y miles de hectáreas juntos. Bueno, en ese tiempo se hacía con el arado. Él estaba allí al final de toda esta fila de
de arados trabajando la tierra. Una de las cosas que vemos aquí, cuando él trabajaba la tierra, como dice la misma palabra del Señor en Lucas 9:61, el que pone la mano en el arado no puede mirar hacia atrás. Y es verdad, no se puede mirar atrás, no puedo mirar atrás y mirar adelante. Entonces, Eliseo era un hombre que sabía lo que era el trabajo, sabía lo que era arar la tierra, sabía lo que era tener un punto de referencia y sabía lo que era mirar hacia adelante. Sabía eso porque su trabajo lo llevaba a eso también. Hay otra cosa más que podía haber aprendido de su labor en el campo. El arado se debía tomar con las dos manos. No podía tomar con una mano el arado y con la otra, en nuestro tiempo, tomar mate. Sería imposible de trabajar de esa manera. Entonces, las dos manos, eso estaba hablando de la dedicación que él tenía a su trabajo. Y hay algo más en esta visión del conjunto del trabajo de Elías. Este trabajo demanda mucho esfuerzo y Elías sabía lo que era un trabajo de esfuerzo. No era fácil. Primero, clavar el arado en la tierra. Tenían que hacer todo un proceso con una pala, con otras herramientas, para poder poner la punta del arado debajo de la tierra y después los bueyes tirarlo. Entonces, todo eso era un trabajo muy, muy arduo, muy, muy duro para ese tiempo, donde no tenían muchas herramientas. Imagínense, el arado era de madera dura era ese arado, ¿no? Entonces, aquí lo vemos a Elías trabajando en el campo con estas herramientas, y lo vemos también en este último lugar. Él era el último, y yo lo veo a Elías como el supervisor. Él estaba supervisando la tarea, porque era una forma de ver que iban avanzando los otros 11 que estaban al lado de él. Muchachos, más a la derecha, más a la izquierda, vamos para adelante, y él como iba supervisando la tarea de su campo, un campo extenso, por cierto, ¿no? Por eso vemos que Elías viene y se cruza delante de él, no se cruza delante de los demás, de él se cruza. Y allí es donde le arroja su capa, que entendemos que podía haber sido de cuero. Fíjense en Zacarías, hay una referencia. Zacarías antes de Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, en Zacarías 13, esto es una referencia rápida, hacemos aquí. Dice en Zacarías 13:4, en aquel día los profetas se avergonzarán de sus visiones proféticas y no engañarán a nadie vistiéndose con mantos de piel. Los profetas se vestían con mantos de piel y probablemente tenía una piel de oveja o de algún otro animal que era su capa, y con eso se le echó encima a Eliseo. Eliseo reconoció inmediatamente quién era el que estaba haciendo esto. Y Eliseo interpretó inmediatamente qué significaba la caída del manto. Entendió lo que esto significaba. Yo veo que Elías aquí vio a Eliseo como una persona que era fiel en su trabajo, una persona que había hecho un buen trabajo, y creo que las palabras de Jesús quedarían muy bien para Eliseo, como aparece allí. En Mateo 25:21 dice, y su Señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Noten ustedes, Dios, que conocía a Eliseo durante todo el tiempo de su vida, lo promovió a un trabajo superior. El llamado fue un llamado de Dios, no fue un llamado de Elías. Dios lo llamó. Y nosotros venimos al Señor porque alguien nos predicó el Evangelio, porque alguien nos habló de Jesús, pero en definitiva es Dios el que nos llama. Dios es el que
me dio la invitación. Dios es el que pagó el precio por mí. El Señor es el que murió por mí en la cruz para perdonar mis pecados, para que yo tenga comunión con Él. Es Dios. Dios utilizó a alguna persona. Claro, Eliseo iba a seguir toda la vida así, pero necesitaba el llamado de Dios. Como nosotros también lo necesitamos en algún momento cuando Dios nos llamó a nosotros a tener comunión con Él y Dios nos mostró a nosotros que la vida en que vivíamos, Él tenía algo mejor todavía. Esa vida que nosotros vivíamos sí era para nosotros, pero Él tenía algo mejor para nosotros. La vida cristiana es totalmente diferente. Dios nos ha llamado a vivir para Él. Dios sigue llamando a personas. Dios sigue llamando a personas. No se trata de dónde uno está, sino dónde Dios quiere llevarle a una persona. Es así como Dios obra. Dios trabaja en la vida de cada uno de nosotros. Nosotros nos sentimos, cuando nos miramos a nosotros mismos, nos podemos sentir indignos, nos podemos sentir satisfechos, nos podemos sentir de muchas maneras. Pero Dios tiene algo mejor para nosotros. ¿Por qué? Porque Él viene a arreglar la situación más grave que hay adentro de toda persona, la distancia de Dios, el pecado. Y Él llama a hombres y mujeres para que los hombres y mujeres se reconcilien. Él nos está reconciliando por su muerte en la cruz a cada uno de nosotros. Él viene para perdonar nuestros pecados. Así sean los pecados más escandalosos que uno puede considerar que haya cometido en su vida. Él nos perdona, Él nos da un nuevo sentir, Él nos da una nueva meta, Él nos da un nuevo propósito en la vida. Mire lo que dice en Isaías 1:18. Vengan, pongamos las cosas en claro, dice el Señor. Son sus pecados como escarlata, quedarán blancos como la nieve, son rojos como la púrpura, quedarán como la lana. ¿Qué está diciendo Dios? Vengan, pongámonos a cuenta. Dios llamó a Eliseo y lo llamó, lo levantó, lo promovió a un trabajo superior, mucho mejor que lo que él tenía. Él era administrador de una hacienda, era administrador del campo, como vamos a ver. Era parte de una familia, de una buena familia, pero sin embargo le faltaba algo, tener un encuentro personal con Dios. Y lo tuvo. Y respondió inmediatamente. Y ahora vamos a ver en este segundo lugar cómo es la respuesta de Eliseo al llamado de Dios. Dice en el versículo 20 de 1 Reyes 19, el texto que sigue, entonces dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? ¿No? Entonces, ¿qué hizo Eliseo? Dejó los bueyes que tenía, los suyos, porque dice que la última yunta de bueyes era de él. Él dejó esos bueyes. Esto nos hace acordar a los discípulos que dice allí en Mateo 4:20, dejando las redes, le siguieron. Dejando los bueyes, siguió al Señor. Tanto los bueyes como las redes representan el medio para ganarse la vida, para el sustento. Sin bueyes Eliseo no podía labrar la tierra, todo perdería valor para él, ya no tendría más, como dice la palabra de Dios. Encontré ahí un texto también en otra parte que dice que por el trabajo del buey se llenan el granero, ¿no? Los graneros están llenos justamente por la fuerza del buey. En Proverbios 14:4 dice eso. También en Isaías 1:3 dice que el buey conoce a su amo. Vamos a volver un poquito más después de esto. Lo que notamos es que Eliseo, hay algo diferente aquí, porque el profeta Eliseo dice, entonces dejando los bueyes vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré. Recuerda que había otras personas que cuando se encontraron con Jesús, le dijeron, Señor Jesús, mira, queremos volver a nuestra casa y estar con nuestros padres y después que estemos con ellos nosotros te vamos a seguir. Y Jesús que le dijo, vayan y hagan lo que tienen que hacer. ¿Por qué? Porque
Estas personas que querían seguir a Jesús, Jesús vio en su corazón que no tenían intención de seguirle verdaderamente. Estaban buscando una excusa. Quiero ir a la casa de mi padre, despedirme. La respuesta que da Elías es una respuesta que surge del corazón. Dios está llamando a personas. ¿Y por qué nosotros escuchamos y vemos y ayudamos y hablamos con uno y con otra persona? Y decimos, esta persona no experimenta un cambio en su vida. Y escucha una vez, escucha otra vez la palabra de Dios. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es por la actitud que hay en el corazón. Es esa actitud profunda del corazón. Aquí tenemos dos casos. En Lucas 9:59, fíjese el caso este que yo mencioné, lo vamos a leer. Lucas 9:59. Que Jesús habla de esto, ¿no? En este pasaje dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Señor, voy a ir con vos. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guarida, las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y dijo otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi Padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Estas personas dijeron, Señor, tenemos la intención, ¿no? Vieron que hay mucha gente que tiene muy buena intención. Nosotros también tenemos muy buenas intenciones, pero las buenas intenciones no hacen mucho. Son buenas intenciones nada más. Pero la buena intención no alcanza para experimentar el cambio que Dios quiere hacer en la vida. No alcanzan. Estos tuvieron buenas intenciones. ¿Y qué hicieron? Jesús, como vio el corazón de ellos, le dijo, bueno, vayan, entierren a su padre, vayan, hagan lo que ustedes quieren hacer. ¿Qué había en el fondo? No querían seguir a Jesús. La actitud. Dios sigue llamando. Y uno dice, bueno, pero ¿qué pasa conmigo? ¿Por qué no trabaja Dios en mi vida? Probablemente hay una actitud que no es la adecuada para decirle, Señor, aquí estoy, te necesito. Reconozco que tú tienes palabra, que vos tenés palabra, que yo te necesito en mi vida. Y cuando hay una actitud adecuada, Dios obra y Dios viene a la vida y transforma la vida. Eliseo hizo eso. Eliseo aceptó inmediatamente el llamado de Dios, inmediatamente cambió y él dijo, voy a ir a la casa de mi padre, lo voy a besar a mis padres, voy a estar con ellos. Es una expresión de cariño, pero sabemos que después, ¿qué hizo él? Él hizo algo más que eso, que celebrarlo, ¿no? Pero siguió a Elías como él se había propuesto hacerlo. Lo interesante es que Elías tampoco lo presionó a Eliseo. Mira, tenés que seguirme, vos, esto es el mandato de Dios, no te queda otra, vos tenés que hacerlo, tenés que seguirme, no podés, acá no hay escapatoria. No lo presionó, de ninguna manera lo presionó. Al contrario, le dice, ¿qué te he hecho yo? Como dándole una respuesta al Señor, voy a ir a saludar a mi familia. ¿Y qué tienes que ver conmigo? ¿Saben lo que quiere decir eso? Elías le estaba diciendo, yo no soy el que te llamé, Dios es el que te llama. Vos tenés que responderle al Señor, vos tenés que responder a Dios. Dios te está dando la oportunidad para hacer un cambio en tu vida, para levantarte, para promocionarte. Dios está haciendo muchas cosas en el día de hoy, llamando personas, queriendo traer perdón, salvación, restauración a personas, a vidas, familias. Y Dios sigue llamando, porque Dios es un Dios de misericordia, pero Él espera de nosotros una respuesta, como la esperó de Eliseo, y Eliseo respondió, y fue sabio en su respuesta. Dice en 1 Reyes 19:21, y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató,
y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Aquí veo que Eliseo hizo 3 cosas. En primer lugar, mató los bueyes. Debe haberle dolido muchísimo esto de matar los bueyes, porque dice Salomón en el Proverbios 14, y Salomón fue anterior a Eliseo, así que él sabía lo que estaba escrito, que por el trabajo del buey hay abundancia en el granero. Y ahora él va y mata al buey. O sea que el granero se terminó, ¿no? En Isaías capítulo 1, verso 3, dice que el buey conoce a su amo. Me imagino, Eliseo, no sé, le habrá pedido perdón al buey para matarlo. Dice Dios, no estaba en el paquete. Dios no le dijo que mate al buey. Dios le dijo que lo siga. Pero él interpretó que debía hacer un cambio profundo, radical, tremendo. ¿Me entiende? Dios, cuando llama a la persona, le está diciendo: entrega todo lo que sos a mí. Dios está pidiendo todo, no porciones. Eliseo entendió eso y él entendió que tuvo que hacer esto, ¿no? En segundo lugar, lo que hizo, anoté aquí un asado, porque no sé qué de otra forma podía decirlo. La Biblia dice que lo coció, ¿no? Pero hizo un asado, ¿no? Pero encima usó la madera del arado. Y la madera del arado, estaba investigando un poco sobre esto, no era madera de álamo. No. Era madera dura, durísima, que la pasaban por procesos. Los antiguos tenían procesos para darle más dureza a la madera. Claro, estamos prácticamente en esa época de la edad del hierro. Después aparecieron los arados de hierro, hechos por los romanos y otros. Madera excelente para hacer asado, dura, buen carbón, ¿no? Brasa había ahí. En segundo lugar, hizo el asado. En tercer lugar, invitó a la gente de su pueblo. Abel Mehola. La palabra Abel es un nombre propio de una persona, pero tiene otro significado también, que quiere decir valle o llanura. Llanura de Mehola quería decir el lugar. Entonces llamó a toda la gente, y toda la gente vino y vio lo que estaba haciendo Eliseo. Seguramente que se enfrentó con sus padres. Muy interesante lo que dice la palabra aquí: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Yo veo un acercamiento de Eliseo con sus padres. Eso es una buena señal de un hijo hacia un padre. Pero veo también una señal de un padre hacia un hijo, porque el padre fue el que le puso el nombre a Eliseo: Dios es mi salvación. Veo un hombre temeroso de Dios. Veo un hombre que en medio de un país donde el rey Acab y los reyes eran reyes perversos, reyes que se desviaron, reyes desobedientes que no tuvieron en cuenta el consejo de Dios, podemos decir que la presión del momento, la presión de ese tiempo no afectó la familia de Eliseo, no afectó la familia de Eliseo. Y de esa familia pudo salir un hombre que Dios utilizó. Es muy interesante esto. Quiero mencionar esto, ¿no? La importancia de un padre en la familia. Dios escogió al hijo, pero detrás de ese hijo había un padre. La Biblia no nos dice nada del padre, pero quiero detenerme un poquito en esto y ver la importancia, el rol del padre en la familia. Simplemente quiero decir algunas cosas muy chiquitas, pero me parecieron muy jugosas para aprender nosotros. Nosotros necesitamos un padre
Nosotros necesitamos un papá y nosotros necesitamos un papito. Y usted me dice, ¿qué tiene que ver eso? Eliseo tuvo un padre. Nosotros necesitamos un padre. Y ahora hablo a los hombres, a los padres. Dios nos ha puesto a nosotros en la familia como padres. El padre es el que marca o establece de alguna manera con su ejemplo, con su vida, cuál es el punto de autoridad. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Jesús dijo, Dios es el Padre, Él es la autoridad, Él es Dios. En la familia hace falta un padre que ponga los límites. Pero en la familia también hace falta un papá. El hijo necesita un papá. El papá es el que saca lo mejor del hijo. El que ayuda al hijo a ser lo que tiene que ser. El que provee para que su hijo sea la persona que tiene que ser. El papá es aquel que potencia al hijo y es un ejemplo por su vida, un ejemplo de fe, un ejemplo de vida. Ese es el papá. Pero nosotros necesitamos también un papito. Necesitamos aquel que esté al lado nuestro para jugar, para animar, para distender. Yo no sé si Eliseo tuvo esta figura de padre, pero por lo menos sé que tuvo esta figura de un papá que marcó una diferencia con su tiempo. Marcó una diferencia. Necesitamos en nuestras familias hombres que marquen diferencias culturales, marquen diferencias sociales, marquen diferencias ideológicas, que marquen diferencias, que no se dejen llevar porque la televisión, el mundo, la sociedad, que marquen diferencias espirituales porque son hombres de fe, que leen la palabra y la transmiten, influyen en la vida de otros. Este fue un papá que tuvo Eliseo, excelente padre, no se dice nada de él. Probablemente de ti o de mí como padre no se diga nada, pero los resultados se verán en los hijos. Se verán en los hijos y en los hijos de tus hijos. ¿Sí? ¿Se da cuenta que la vida de Eliseo tiene tanto para enseñarnos y decirnos, me parece que tengo que hacer algún cambio? Claro que sí que tengo que hacer cambios. Este es un hombre de Dios. Por eso es llamado varón de Dios 29 veces. Bueno, ¿qué está diciendo Eliseo con todo lo que hizo acá? En el año 1519, en México, ocurrió algo muy interesante. Un señor se llamaba Hernán Cortés. Quizá le suena porque usted lo leyó en la escuela, ¿no? Las maestras lo enseñaron. ¿Qué se le ocurrió? ¿Qué cosa hizo Hernán Cortés? Lo mismo, primero lo hizo Eliseo, Yo no creo que Hernán Cortés leyó a Eliseo. No creo. Pero Hernán Cortés en México quemó las naves. Estaban los barcos allí anclados, no había puerto, así que estarían por ahí. Mandó a la gente, vayan y quemen los barcos. Como eran de madera, los quemó a los barcos. ¿Qué le estaba diciendo? De acá no vamos otra vez a España. Nos quedamos acá. Hay que quedarse acá para establecerse en este lugar. ¿Qué hizo Eliseo? Quemó las naves. Fue un ejemplo para Hernán Cortés después. Quemó el arado y quemó los bueyes. Se los comió los bueyes, ¿no? ¿Qué estaba diciendo Eliseo? No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. No hay retorno, no hay vuelta atrás. Cuando nosotros experimentamos el valor de la vida, la presencia de Dios en nuestra vida, la comunión, lo que Dios tiene preparado para nosotros, no vuelvo atrás. El mundo
quedó en el pasado, el mundo es cosa vieja, el mundo es donde yo tengo que afectar e influir para producir cambios en ese mundo. Como Dios le dice a Jeremías, no te conviertas tú a ellos, sino que ellos se conviertan a ti. Nosotros tenemos que influir en este mundo. Y aquí lo vemos a Eliseo. Listo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Eliseo experimentó la promoción de Dios al llamarlo. Eliseo comenzó una nueva vida que no iba a cambiar por la anterior. Y de ahí en adelante no cambió más. Reconoció que era Dios quien lo estaba llamando a una nueva relación con Él. Dios está esperando que nosotros tengamos esta misma actitud en nosotros, en nuestra relación con Dios. Dios nos ha promocionado a nosotros para tener una vida eterna. Dios nos ha promocionado a nosotros para darnos salvación. Dios nos ha dado un propósito para vivir. Dios nos dio una nueva vida a cada uno de nosotros. Esa ha sido la respuesta de Eliseo. ¿Qué respuesta damos nosotros al mensaje de Dios, a la palabra de Dios, al consejo de Dios? ¿Tenemos influencias? Sí, tenemos muchas influencias. Pero si nosotros valoramos, estimamos y hemos aceptado, como Eliseo hizo, nada de eso va a cambiar nuestra relación con Dios. En tercer lugar, vemos que el andar de Eliseo. Miren lo que dice en el verso 21, la última parte. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Servir es estar para asistir, para ayudar. Su ministerio fue conocido por otros. Se calcula que más o menos fueron 8 a 10 años que Elías estuvo sirviendo a Eliseo. Simplemente estuvo con él, estuvo viviendo con él. Es interesante, yo anoté algunas cosas que, por lo menos 8 cosas tengo que pude mirar y ver que Eliseo aprendió de Elías en esos 10 años, por lo menos, ¿no? En 2 Reyes 3:11, dice ahí, el texto que sigue ahí, dice, mas Josafat dijo, ¿no hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él? Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo, aquí está Eliseo, hijo de Safat, que servía a Elías. Puse esta referencia solamente para hacer referencia a esto. Está Eliseo, hijo de Safat, que servía a Elías. Era un servidor. Era conocido de esa manera, no era conocido como profeta, como nada. Un sirviente. Está el sirviente. Voy a ir mencionando las cosas que creo que Eliseo aprendió de Elías, que fueron modificando su andar diario. ¿Cómo es nuestro andar diario como cristianos? La verdad que tenemos que hacer un buen análisis aquí. En primer lugar, Eliseo aprende a ser humilde. Pasaron 9, 10 años hasta que llegó a ser profeta de Dios. Todo este tiempo fue su escuela. Debió aprender lo que es la humildad. De verdad, el gran desafío que nosotros tenemos, cada uno de nosotros tenemos, somos nosotros mismos. No es el mundo, no es lo que está afuera, somos nosotros mismos. Aquí está el desafío. Por supuesto, el diablo viene para batallar contra nosotros, pero somos nosotros. Si nosotros nos fortalecemos en el Señor, podemos enfrentar a Satanás. El desafío para nosotros es esa vieja naturaleza carnal, está dentro nuestro, somos nosotros. Necesitamos fortaleza de parte de Dios. En segundo lugar, Eliseo aprende a temer a Dios al escuchar las experiencias de Elías. Qué interesante esto. Yo creo que, imagínense ustedes los 450 profetas de Baal allí, y Elías el único que estaba defendiendo el nombre del Señor. Y después Eliseo podía hablar con él, a solas, en la mesa, charlar.
Y Elías, ¿cómo te fue esa vez que estuviste con los profetas? ¿Qué sentiste? ¿Qué experimentaste? ¿Cómo fue eso cuando descendió fuego del cielo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquella vez que estuviste orando y por 3 años y medio no llovió? ¿Qué pasó cuando estabas allí camino desanimado, deprimido y le pediste a Dios que te mate y te mueras? ¿Qué pasó contigo? Todo eso fue el aprendizaje de Eliseo. Todo eso lo enriqueció a él, a Eliseo, y aprendió a temer a Dios. Fueron 10 años de aprender integridad, humildad y comunión con Dios. Hay cosas que el mundo no las va a apreciar jamás. Una de las cosas que yo estoy viendo que al mundo no le interesa lo que es la humildad, un carácter humilde. Al mundo no le interesa lo que es la comunión con Dios y al mundo no le interesa lo que es la integridad. Esas cosas no interesan, pero a Dios sí le interesa. Y Dios promueve y Dios trabaja con hombres íntegros, hombres humildes y hombres que valoren y estimen lo que es la comunión con el Señor. Y esto lo aprendió Eliseo al andar con Elías. Eliseo aprendió de Elías los modales, actitudes y principios que gobiernan una vida, y una vida de servicio, y una vida que honra a Dios. ¿Cuáles son los valores y principios que gobiernan tu vida? ¿Qué es lo que te moviliza a pensar, a actuar, a planear, a moverte, a hacer, a ir, a pensar y a desarrollar? ¿Qué es lo que te moviliza? Bueno, fue Eliseo el que aprendió de Elías realmente esos principios que gobiernan la vida y hacen una vida que llegó a caracterizarse por ser un hombre de Dios. En quinto lugar, Eliseo aprendió a ser honesto. No se prestó a corrupción, después lo voy a mencionar. Aprendió a ser honesto. Vivimos en un mundo de corrupción, un mundo que cada vez parece que la corrupción hoy día se le llama como habilidad. ¿No? Otros le dicen, no, y es negocio. ¿Cómo la corrupción es negocio? ¿No? Eliseo aprendió a ser honesto. Eliseo fue un hombre íntegro. La corrupción es la evidencia de la falta de integridad. La corrupción y la integridad no pueden andar juntas. Es como el agua y el aceite, no pueden andar juntos. Un corrupto no puede ser íntegro, pero una persona íntegra no va a ser corrupta. Entonces, vivimos en un mundo que está tremendamente influenciado por la corrupción. Eliseo aprendió de Elías a ser un hombre íntegro, como lo voy a demostrar en un ratito nomás. En séptimo lugar, un hombre íntegro es lo mismo en su interior que en su exterior. No tiene dos discursos, no discrepa lo que dice y lo que hace. Ese es un hombre íntegro. Podemos decir que Eliseo venció 3 tentaciones que fueron, y ahora lo vamos a ver con algunos pasajes bíblicos. En primer lugar, el ídolo del poder y del orgullo. Le llamo esto el ídolo porque es poner un ídolo delante y desplazar a Dios. El poder y el orgullo es tremendo. Fíjense ustedes en 2 Reyes 2:13, dice, alzó luego el manto de Elías, que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Si usted lee la historia allí en 2 Reyes 2:13, Elías le dijo, si vos me ves a mí subir en un carro de fuego, vos me mirás a mí, cuando vos me veas entonces vas a tener lo que me has pedido. Eliseo le pidió una doble porción del Espíritu y podíamos hablar mucho sobre eso, pero se le cayó el manto a Elías. Entonces Eliseo toma el manto y cuando va al río Jordán, golpea el agua y se abre el río, porque así había pasado antes. Lea la historia. Eliseo venció
y no se dejó dominar por el orgullo y por el poder. Él dijo, ahora tengo el poder. Y más aún, dice la Biblia que había 50 de los profetas que lo estaban mirando. Y vinieron y se pusieron delante de él y le servían, ahora los profetas los servían a Eliseo. Eliseo no tomó ese lugar. En segundo lugar, Eliseo venció el ídolo de la popularidad y el éxito. Tremendo este ídolo, ¿eh? Los asirios sitian la ciudad de Samaria y Eliseo abre los ojos del siervo para que vea el ejército de Dios. Segunda de Reyes 6:16. Dice, él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y cuando el siervo de Eliseo abrió los ojos, vio los ejércitos de Dios que estaban allí. Eliseo podía apelar a la popularidad, a ser exitoso. No apeló a eso. Venció esa tentación. En tercer lugar, Eliseo venció al ídolo de la riqueza y la codicia. Cuando vino Naamán con lepra de Asiria, o de Siria, mejor dicho, dice en 2 Reyes 5:15, y volvió el varón de Dios, él y toda su compañía se puso delante de él y dijo, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo, vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no aceptaré, y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Aquel hombre tenía, si usted lee la historia, tenía plata, tenía oro y tenía vestidos, que era lo que en ese tiempo marcaba el poder y lo que era una señal de mucho dinero. Eliseo, ¿qué hizo? Nada. No quiero nada. Venció la codicia, venció el ídolo de la riqueza, lo venció. No es que la riqueza esté mal, pero venció el ídolo que le hacía a él amar la riqueza. ¿Se acuerdan de su siervo, Giezi? Giezi escuchó todo y dijo, no puede ser que mi amo se haya negado todo esto. Voy yo y voy a pedir. Bueno, se fue y le pidió a Naamán. Dice, no, ¿sabes que tengo unos sirvientes que van a venir? Una mentira de aquella. ¿Me podés dar una ropa? ¿Me podés dar esto? Sí, tomá, te dio. Y le dio de más también. Y cuando va Eliseo y le dice, Giezi, ¿dónde estuviste? No fui a ningún lado. Estoy acá nomás, contigo. Ah, mira, qué bien, sí. Sabés que la lepra de Naamán ahora va a ser sobre tu vida. Porque sos un mentiroso, porque sos un codicioso y porque pusiste tu amor en las riquezas. Y se le vino la lepra a él y a su familia también. Bueno, tremendo, ¿eh? ¿Cómo es tu andar con Dios? ¿Cómo le sigues al Señor, no? Una vez me dolió hacer esta pregunta, pero la hice. A veces hago preguntas que yo me las hago a mí también. Le digo a una persona, ¿vos usás la mentira como argumento de vida? ¿Vos usás la mentira como argumento de vida? Y bajó la cabeza y me dijo, sí. Le digo, bueno, Dios te perdona, pero tenés que pedirle a Él que cambie tu corazón. ¿Cómo utilizas este argumento? ¿Lo utilizás? ¿La mentira como argumento? Yo me he dado cuenta. Vieron que hay un dicho popular, no está en la Biblia eso, ¿no? La mentira tiene patas cortas. Usted sabe lo que quiere decir eso. ¿Cómo es nuestro andar con Dios? ¿Cómo es nuestro andar? Eliseo fue un hombre, varón de Dios, porque le creyó a Dios. Quiero mencionar algunas cosas que he leído acerca de la integridad y compartirla con ustedes. En estos tiempos de tanta corrupción, justificamos la corrupción y le llamamos negocio, justificamos el soborno y le llamamos arreglo, justificamos lo que no se puede justificar.
Alguien escribió esto: integridad es respetar las reglas. Ahí está. Integridad es respetar las reglas. Está bueno. Mira el segundo. Integridad es respetar las reglas cuando nadie más lo hace. Un hombre íntegro es el que respeta reglas, que respeta principios, respeta valores, respeta la verdad de Dios, respeta la palabra de Dios, la respeta. Pero en segundo lugar, es que respeta las reglas cuando nadie lo hace. En tercer lugar, integridad es respetar las reglas cuando juegas solo. Integridad es respetar las reglas cuando juegas solo. ¿Se entiende lo que quiere decir, no? ¿Se entiende? Eso es integridad. Yo veo que Eliseo es un hombre íntegro, llamado varón de Dios, hombre de Dios. ¿Se acuerda cuando comencé, y ya voy a terminar, al principio? Dije, la vida de Eliseo es como para que nosotros nos miremos y podamos ajustar algunas cosas y poner en orden. ¿Vio cuando usted manda a la impresora y ve que las líneas están todas torcidas así y la máquina le dice, ¿quiere enderezar, quiere alinear el cabezal? Usted le pone que sí y no sé cómo hace, pero de alguna forma pone las líneas derechas. ¿No será que usted tiene que alinear algunas cosas en su vida? Por todo lo que hemos escuchado esta mañana de la vida de Eliseo. Quiero terminar con esto. Tu vida puede cambiar totalmente si entregas totalmente tu vida a Cristo. Tu vida puede cambiar totalmente si entregas totalmente tu vida a Cristo Jesús. El que te está llamando no es un amigo, no es el pastor, no es una persona. El que te llama es Dios a poner tu vida en línea con Él. Dios te recibe así como estás, no porque lo merezcas. Es la gracia de Dios que quiere obrar en tu vida porque Él te quiere llevar a otro plano, a otro lugar. Y terminamos con este texto que está allí en la pantalla, Romanos 5:1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. No dice tenemos paz de Dios. Tengo paz con Dios. Paz con Dios es una correcta relación. Es una definición, allí está hablando de una relación con Dios. Y lo que a mí me acerca al Señor, lo que corrige mi relación con Dios, es justamente el ser justificado. Y el ser justificado no por mi mérito, sino porque Cristo murió en la cruz por cada uno de nosotros. El Señor bendiga tu vida y podamos hacer ajustes en nuestras vidas. Por eso la palabra de Dios tiene tantas cosas tan buenas para nosotros y es tan saludable leerla, prestar atención a los detalles de las Escrituras y permitir que Dios haga cambio en nuestras vidas. Yo veo que Eliseo es un hombre que tiene mucho más para enseñarnos la vida de Eliseo. Varón de Dios, hombre de Dios, íntegro. Quizás haya que hacer algunos cambios en nuestra vida. Quizás en esta mañana Dios te está llamando a ti para que entregues tu vida a Jesucristo. Y Dios quiere cambiar totalmente tu vida, pero tienes que entregarle totalmente la vida a Él. Oramos. Señor, gracias en esta mañana por el ejemplo que nos has dejado en la vida de Eliseo, por tu palabra que nos instruye, nos enseña, nos guía, nos conduce más a ti, Señor. Gracias, oh Dios. Honramos tu nombre, Señor, por todo lo que tenés preparado para cada uno de nosotros. Te ruego por aquella persona que aún no ha tenido un encuentro contigo, Señor, que puedas estar obrando en su vida, en su corazón. Gracias, oh Dios, por todo lo que tenés preparado para nosotros, Señor. Enséñanos como hijos tuyos a vivir vidas íntegras, Señor, a revelarte a ti, Señor, en nuestras vidas, para que el mundo pueda creer y confiar y saber que tú vienes, Señor, a transformar la vida
y en ti solamente hay salvación y vida eterna. Gracias, Dios, por tu presencia y gracias por tu palabra también esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.